Misterios en el octógono. El misterio en Andalucía tiene un largo recorrido, ofreciéndonos historias relacionadas con lugares encantados y todo tipo de fenómenos paranormales. En esta ocasión le dedicamos tiempo a la provincia de Málaga para conocer lo ocurrido en un hospital donde se manifiesta lo imposible y mostraros las psicofonías de los sucesos sobrenaturales que se han vivido en el Hospital Carlos Haya. El fenómeno de las apariciones espectrales, de los fantasmas, tiene siempre una especial incidencia en lugares con actividad sanitaria, es decir, en los hospitales. Y en estas últimas semanas ha destacado lo que sucede en el interior del Carlos Haya de Málaga. Con la idea de ubicarnos y conocer mejor el edificio, José Manuel, ¿qué nos puedes decir de su historia? Bueno, pues el hospital regional, que es como realmente se le conoce en Málaga, y que evidentemente también por el Carlos Haya, ¿verdad? Inaugurado a finales de la década, en este caso de los 50, que es el año 1956, y tiene, fíjate, 7 plantas. La última de ellas es donde residían las religiosas que se encargaban de todo lo que eran los cuidados, las tareas sanitarias, un poco esa labor piadosa que se suele hacer en los hospitales, pero que ya vamos a ir aparcelando cositas, ¿vale? Que aquello estuvo con la presencia de religiosas, y de alguna forma también era muy importante la labor que hacían en su interior, y también llevaban el tema de la farmacia, la medicación, el material, la asistencia a los enfermos, todo eso es importante. Hospital Universitario Regional de Málaga, mejor conocido por esa antigua denominación de Hospital Carlos Haya, que es un complejo hospitalario bastante grande, que está gestionado hoy día por el SAS, por el Servicio Andaluz de Salud, y está ubicado, pues evidentemente, en la Costa del Sol, en nuestra ciudad andaluza, y es un referente también, para que lo sepamos, en todo lo que son trasplantes principalmente de páncreas, de médula ósea infantil. Hacen un trabajo que es encomiable y digno de elogio, todos los profesionales que allí trabajan, desde el primero al último, y también es uno de los 6 hospitales regionales que tienen Andalucía, es decir, es el del mayor rango dentro de la sanidad pública andaluza, y también la Universidad de Málaga, que es la institución académica que está un poco anexa, afiliada, asociada a este complejo. Inaugurado, como decía, el 30 de abril de 1956, como residencia Carlos Haya del seguro obligatorio de enfermedad del Instituto Nacional de Previsión. Ahí de queda eso, ¿verdad? Bueno, eran los nombres que se le buscaba antaño, que tampoco hemos de redundar más. Hemos de tener en cuenta 1956, no es el primer nombre ampuloso que vamos a encontrar, ni mucho menos, pero que también es verdad que fue el primer gran hospital que tuvo Málaga, y a partir de ahí, desde 1975, se iba a conocer como Ciudad Sanitaria Carlos Haya, porque evidentemente todo va creciendo, incluso los servicios sanitarios, las instalaciones sanitarias, y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, zonas interesantes como
el pabellón materno-infantil, que fue inaugurado en el año 1981, un año antes que el Naranjito, y en los años 90 que también se inauguran la gestión de centros hospitalarios del antiguo Hospital Civil Provincial y el pabellón de hospitalización de Ciudad Jardín, también muy conocida en Málaga, y que viene a formar, bueno, pues también esa parte y esa relación que tenemos precisamente con todo lo que es este Hospital Carlos Saya, que hoy es protagonista de esta parte de nuestro programa. Hugo. En el hospital nos encontramos con testimonios de trabajadores sanitarios, de seguridad o de limpieza, que afirman haber vivido episodios que no son gratos de recordar. ¿Qué ha pasado en el interior del edificio? Bueno, creo que en Málaga no es ningún secreto los fenómenos parapsicológicos o raros, para no darle un término demasiado técnico, que ocurren en su interior, y que de hecho no solamente los pacientes, así como los familiares, aseguran haber sufrido o padecido algún tipo de fenómeno extraño o haber sido protagonista de algún fenómeno extraño, sino que los propios trabajadores también lo son. Quizá por el día a día, quizá por la rutina, quizá por en algunos casos la tensión o el estrés, pues algunas de ellas podrían justificarse un poco, teniendo en cuenta que en ese tipo de situaciones quizá pues vemos, oímos o sentimos algunas sensaciones que pueden ser un poco subjetivas, pero cuando el fenómeno lo perciben varias personas en determinados momentos del día, que además no son usuales, parece intempestivo, pero no son usuales que ocurran ese tipo de fenómenos, y repito, ocurre a varias personas, pues hay que preguntarse al menos qué es lo que puede llegar a ocurrir de extraño en este sitio, que vaya más allá de lo que he dicho, de la posible explicación física o biológica del cansancio, el estrés, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, aunque por las noches ocurre una gran cantidad de fenómenos extraños, no es que ocurran, es que el hospital está en una situación más silenciosa, más oscuras, en fin. Nosotros como animales que somos estamos más alerta de noche que de día, y eso lo puede justificar. Pero cuando en 2013 hay una experiencia de una de las trabajadoras que ve por los pasillos entre el pabellón A y el pabellón B una mujer anciana y vestida de negro, bueno, es lo normal. Una persona que está visitando un familiar en la habitación del hospital, no hay que prestarle mucha más atención. Lo que pasa es que cuando desaparece prácticamente de la vista de esta persona en un lugar donde no hay ninguna esquina, ninguna desembocadura que justifique esa desaparición, y que es visto por dos compañeras más de esta persona en otro ángulo distinto, esa misma persona que también desaparece ante sus ojos sin que exista una habitación, una esquina, un recoveco, un pasillo, un ascensor que pueda justificar todo ello, pues ahí es donde se hacen muchas más preguntas, sobre todo pues de dónde ha aparecido esta señora mayor y sobre todo cómo se ha volatilizado delante de nuestros ojos. Y es cierto que muchas veces se dan esas explicaciones que decimos aquí mucho, esas justificaciones en algunos casos que son para calmar un poco los nervios de la situación que se ha vivido, pero cuando pasan minutos, horas después y esa visión sigue dándole vueltas a la cabeza, todos son preguntas y hay muy pocas respuestas válidas que se puedan dar ante ese tipo de fenómeno, que no deja de ser por la visión quizá fantasmal de una persona que a lo mejor tenía su historia que contar en aquel sitio, que obviamente no va a pararse contigo a contártela. Es más, la investigación la que puede arrojar luz sobre la posibilidad no solo de que haya ocurrido esa visión, sino la razón por la cual puede estar esa presencia en aquellos pasillos entre el pabellón A y el pabellón B. En muchas ocasiones, cuando contamos un hecho de estas características, no penséis que sucede todo a la vez, sino que es un sumatorio a lo largo del tiempo. Pero en los hospitales suele ocurrir con más frecuencia, por lo que existe la posibilidad de llegar a conclusiones, digamos, más rápidas.
En el Hospital Carlos Haya, José Manuel, ¿qué otros sucesos se añadirían a esta experiencia? Aquí vamos a ir haciendo una especie, como tú bien comentabas, de sumatorio, ¿verdad? Ya Jesús ha comentado una primera experiencia, además ha localizado muy bien el sitio, y luego hay otro hecho extraño que viene a ocurrir en su interior, que le sucede a una enfermera en activo, que no quiere que se sepa su identidad, obviamente, y ella decía que serían poco más de las 2 de la mañana, no mucho más. Iba a la zona donde está el ascensor, uno de los ascensores del edificio, y en ese momento ella se cruza con una mujer ya mayor, mujer ya entradita en años, que a ella le llama la atención porque va de luto riguroso, es decir, de arriba abajo, y de estas veces que te cruzas con alguien y te quedas pensando y diciendo, me llama la atención la mujer cómo va, que ya ese luto ni se estila. Pero bueno, en eso tampoco nos podemos meter, ¿no? Cada uno lo lleva a su forma, lo sienta a su forma, es decir, no es algo que sea ni siquiera reprochable, criticable, evaluable, como lo queramos llamar. Entonces a ella le llamó la atención y en cierta forma sí le dio cierta pena, ¿no? Porque una mujer tan mayor, que se le veía que podía tener 80 y tantísimos largos, es decir, muy largo, sintió pena por ella, tan mayor, pensó a estas horas, las 2 de la mañana, seguro que está cansada, seguro que se le ha muerto un ser querido. La mujer, la enfermera se apiadó un poco, ¿no? Y iba justamente delante de ella. Es decir, iba ella cuando sale a esa zona, la zona que iba del ascensor, pues evidentemente al girarse la encuentra que va adelante. Bueno, pues ya está, va adelante, le llama la atención por lo que iba viendo, pero es que, como ella dice, hay un momento en el que, sin saber cómo, desaparece de su vista. Es decir, ahora estoy, ahora no estoy. Imaginaos un pasillo largo, puertas todas cerradas, llevas a una persona a 3 metros delante tuya, es imposible que se vaya a ningún lado sin que tú te des cuenta, todas las puertas están cerradas y esa señora en un momento a otro, pum, se volatiliza y ya no está allí. Ella simplemente decía que se quedó horrorizada porque evidentemente os podéis imaginar, ¿no? Este es un tipo de fenómeno que no es inusual en los hospitales, que en muchas ocasiones suele ocurrir. Y claro, incluso llega a preguntar a otra compañera, oye, ¿en el pasillo has visto a alguien? No. ¿Seguro que no has visto a nadie? No, por aquí no ha pasado nadie. Y luego incluso a un seguridad también le preguntó, ya por interés, ya por saber, ¿no? Por decir, oye, a ver si alguien más ha visto a esta mujer o si en un momento dado ha sido una imaginación mía, pensaba ya, ¿no? Pero es que nadie. Luego ya posteriormente sí es verdad que otras compañeras le dijeron aquello de, mira, en este hospital te tienes que ir acostumbrando, pasan cosas muy raras. Y ya con eso, bueno, entendió que evidentemente está en un lugar que, más allá de la labor que se hace tan importante, pues también hay una serie de presencias que están contenidas allá adentro. Hay otra testigo, Teresa Sánchez, que también vivió hechos que podríamos decir que son particularmente inquietantes. ¿Qué pudo vivir para que se aterrara tanto? Bueno, decía antes José Manuel que en aquel hospital había la planta superior, la planta arriba del todo, estaba destinada a el lugar donde estaban
ubicadas las monjas que atendían a las personas enfermas en las plantas inferiores, en las distintas labores que, como bien ha dicho José Manuel, alimentación, suministro de material, suministro de medicamentos, en fin, la ayuda necesaria en este tipo de centros, sobre todo cuando el personal escaseaba, y cualquier tipo de mano, sobre todo mano piadosa, era muy bienvenida en aquellos instantes. Quizá esa reminiscencia se quedó en aquel sitio, quizá esa devoción por los enfermos pudo quedarse manifestada, se manifiesta allí de alguna forma de energía y se materializa. En este caso hay una trabajadora del hospital, en este caso sí se puede decir el nombre, ya no le importa decirlo, que es Teresa Sánchez, que pudo ver cómo dos monjas religiosas con indumentaria de otra época, pero que, bueno, en un principio tampoco cayó en pensar en cómo vestir a esa monja. Simplemente ella le dio a las monjas las buenas noches, por supuesto por educación, y lo que recibió a cambio fue el silencio. Aunque esas monjas, las dos, seguían recorriendo el mismo pasillo por el cual ellas estaban. La verdad que en un principio, como digo, pues no le presto mucha atención. Hay veces que obviamente estamos en el trabajo, vemos a alguien por los pasillos o lo que sea, es un trabajo que requiere bastante concentración, como estar en un hospital, y es normal que en algunos casos no se preste demasiada atención, sobre todo cuando vas ocupado hacia la habitación de un enfermo. Pero a ella, después de los instantes iniciales, le resultó muy extraño la presencia de aquellas monjas, con lo cual lo que hizo fue pararse un momento en el pasillo, girar la cabeza, y lo que vio es lo que no vio, que ya no estaban las monjas. Y como ocurrió en el caso anterior, tampoco había posibilidad de escape en esa zona en la cual estaban, con lo cual o bien las monjas habían saltado a otra planta en un agujero espaciotemporal, o aquello era una aparición fantasmal, espectral, que se diluyó prácticamente no ante sus ojos, sino más bien ante su espalda, porque no vio realmente cómo se desmaterializaba aquello o cómo desaparecía simplemente de su vista. En esa zona, sin escapatoria, repito, no había posibilidad de que se hubieran metido en ningún otro sitio, pero claro, ya pensando, vamos a ir un poco, nos vamos a retrotraer al principio del asunto. Es que en ese hospital no hay monjas que asistan, que es posible que dijeran, bueno, pues una visita de unas monjas a alguien que está allí ingresado. La indumentaria no era la normal de esta época, sino era de una época anterior, quizá de la que hablábamos en el inicio de la acción de estas religiosas en ese hospital. También es cierto que durante altas horas de la noche muchas personas, sobre todo de mantenimiento, aseguran que moviéndose por el edificio, por varios edificios, pueden oír voces, gritos. Pero claro, aquí llega un momento en el cual tenemos que parar un poco e intentar tirar del sentido común y decir, bueno, estamos en un hospital. Y en algunos lugares, desgraciadamente, algún paciente lo estará pasando mal. Y es lógico que en el silencio de la noche este tipo de gritos se oigan. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el servicio militar, que estaba en un cuartel de la ciudad de Sevilla, que está muy cerca de un recinto hospitalario, el cual funcionaba solamente la planta de psicología cuando era hospital militar. Y yo recuerdo cómo se escuchaban los gritos de las personas que estaban allí ingresadas, desequilibradas, a unos 350 o 400 metros donde estaba yo. Y se oían los gritos por fuera. Pregunta, perdona Jesús, no sería la policía aérea, ¿no? No. No, RACA 14. Ah, el RACA 14, porque yo he escuchado un caso similar al que estás contando, sí. Y lo mismo, de estar en la garita, la policía aérea, y escuchar un hospital que está al lado, cosas que no... Con lo cual quiero decir, es normal que pueda oírse ese tipo de hechos, que bueno, más de uno le pone el vello de punta, pero yo entendía que la planta, de este caso el pabellón de psiquiatría, estaba muy cerca, y obviamente pues ese tipo de pacientes, ya sabemos lo que pasa, desgraciadamente. Pero bueno,
ahí también entraría un poco la forma de cribar por parte del investigador lo que podría ser un hecho normal, punible en un hospital, y quizá una voz, un alarido que no tiene nada que ver con los vivos ni con las personas que están padeciendo en aquel hospital. Y que a lo mejor estamos hablando de una parafonía de alguien que realmente se quiere manifestar el dolor que sintió en vida. Sí, es algo muy rebuscado, pero la verdad es que no podemos pensar ni por asomo que cuando ocurren fenómenos paranormales en un recinto de este tipo, todos pueden ser explicables a paciente, médico o juego de luces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras muchas cosas que ocurren más de las normales y que no tienen una explicación lógica ni coherente, al menos en este plano en el cual vivimos nosotros. Si os parece, vamos a oír a Teresa Sánchez, que precisamente contó, en este caso, ¿a quién se lo contó? ¿Fuiste tú, José Manuel? No, en este caso a compañeros de Málaga. Compañeros de Málaga. Vamos a oír las declaraciones. Una noche de invierno que cruzaba del pabellón B hacia el A, y en el puente que comunica a los dos hospitales fue como una corriente de aire frío, como cuando tú bajas las temperaturas. Y en el fondo iban vestidas de negro con los gorros antiguos, iban con las manos así entrecruzadas. Ellas pasaron por mi lado, giré la cabeza hacia atrás y mi sorpresa fue que no había nadie. Pues claro, yo me imagino que cuando tomas conciencia de lo que realmente te ha ocurrido, la sensación empieza a cambiar, ¿no? Porque totalmente. Lo que en un principio puede parecer como normal, ahora resulta que no es tan normal. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Tengo entendido que en esta historia hay una parte de verdad y otra que se ha descontextualizado, pasando a la categoría de leyenda. Para quien nos esté escuchando, que conozca el caso y se pueda ubicar y tener toda la información posible, ¿cuál sería la realidad y cuál la fábula, José Manuel? Sí, porque aquí hay que separar bien un detalle que hace que muchas personas se confundan. Cuando se habla del Carlos Haya, hay quien dice, no, eso es una leyenda, eso todo es de un libro y eso todo es mentira. No, espérate. Una cosa es el libro y otra cosa es lo que sucede dentro. Cuando se cumplieron los 50 años del centro hospitalario del Carlos Haya, pues hay una idea que se llama Ojos Verdes, y era un relato de Isidro Prat, que en este caso era el director del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga y la jefa del servicio de hematología, Dolores Ruiz Romero. Y lo que se le ocurre, ¿qué es? Pues hacer unas historias noveladas, ¿verdad?, que se fueron incrementando con el tiempo, que fueron ganando notoriedad, leyenda también para el hospital, y que, pues hablaba de hechos extraños. Evidentemente, hombre, quien lo lee, pues ya le crea la sugestión, sabiendo que son relatos de ficción, ¿eh? Y lo cierto es que lo que se cuenta en el libro es todo una fábula, es producto de la imaginación. Es como si Jesús y yo escribimos una novela, ¿verdad? Los fantasmas de la discoteca de enfrente, que por cierto hay un montón, ¿no?
Pero en la mucho barra. fantasma. En la barra sobre todo. Está Pero fantasma. es como si, y con el paso del tiempo esos relatos, oye, la gente, pues oye, yo he leído un libro que había una gente que testimoniaban que en la barra de la discoteca había fantasmas, y aquello empieza a engordar el bulo. Oye, pues oye, hay fantasmas, y al final hay fantasmas. Bueno, pues una cosa es lo que se cuenta en ese libro Ojos Verdes, que es absolutamente una ficción que nada tiene de real, y otra cosa es la realidad de la que nos vamos a ir encontrando del Carlos Haya, como por ejemplo, bueno, mi amigo Esteban Palomo, de allí de la zona de Marbella, pues ha investigado muy bien este caso y siempre comenta lo mismo, que los testigos hacen alusión a ¿qué? A una monja con vestimentas antiguas que se pasean por allí, y espacios que son muy localizables. Antes tú lo comentabas del módulo A al B, ¿verdad? Y las apariciones se repiten en ese pabellón A al pabellón B, las zonas de consulta, la capilla, claro. Lo que no se lo puede inventar es los testigos que tienen más que perder que ganar. Cuando se ponen a hablar de esto y te dicen, no, es que yo he visto una monja por tal lado, y hablas con un conserje, no, los que están Celador. en un celador, por se empezaba a un celador que está precisamente en el edificio, y también te cuenta sus historias, o hablas con un seguridad y te cuenta también, o con un médico, y son relatos que uno cuando lo está investigando, también en la experiencia, sabe que no te están mintiendo, saben por las descripciones, incluso por las reacciones. Cuando tú ves que se le ponen los pelos de punta, el y lenguaje no verbal, que es más... exactamente, la dice más que el verbal. carne de gallina, ¿verdad? Los pelos de pollo, como a mí me decía un testigo allí, es que se me ponían los pelos de pollo. Tú sabes que realmente eso es así, que te está contando la verdad. Pues bien, un poco es eso, ¿no? Separar, como se dice, del grano de la paja, separar, en este caso, lo que es ficción, Ojos Verdes, de lo que es realidad, en este caso, todo lo que se vive en el Carlos Haya, que bueno, ya estamos hablando de testimonios, hemos escuchado una testigo, con lo cual, la pregunta que muchos dirán, bueno, entonces, ¿pasan o no pasan hechos? Pues sí, mire usted, pasan cosas extrañas, pero si alguna vez nos llegan, no, pues es que yo he leído en un libro una serie de relatos que cuentan, mire usted, eso es como parte de ese hecho, de ese 50 aniversario del hospital, que se crea precisamente ese libro. Ahí está un poco ese matiz importante que hay que hacer. Hace unas pocas semanas tuvisteis la oportunidad de estar en Málaga y visitar el hospital Carlos Haya, haciendo allí unas comprobaciones in situ. ¿Por qué no me comentáis o nos comentáis qué os dijeron? Bueno, lo importante son las primeras entrevistas, sobre todo cuando pillas a las personas que han sido testigos de fenómenos parapsicológicos e intentas hacer las 3, 4, 5 preguntas de rigor y ver un poco la reacción. Por supuesto, intentar siempre hacerlo por separado, no coger a todas las personas, reunirlas en una habitación y venga, que todo el mundo hable, por una sencilla razón. Porque siempre ocurre un fenómeno en ese tipo de casos cuando se reúnen todos los testigos, que es el fenómeno yo más. Ya. Y eso pues bueno, hace con la investigación se puede ir al traste. Si alguien ha visto una monja, el de al lado ha visto 2, y si el otro ha visto 2, el tercero las escuchó incluso bailar por sevillanas por los pasillos. Y eso nos ocurre, y en muchos casos eso tenemos que descartarlo. Lo normal es aislar a las personas e intentar ir una por una preguntando lo que le ha ocurrido, y siempre que las preguntas sean un poco parecidas. Es posible que durante la entrevista haya que realizar algunas preguntas más, pero bueno, en definitiva, cuando realizamos esa primera comprobación, en este caso periodística, dicho entre comillas, pues sí,
las informaciones que daban los testigos eran las que coincidían con las que teníamos y con el histórico de lo que ocurría en aquel lugar. Un edificio de este tipo es complicado para investigarlo con el aparataje que podemos llevar, que en definitiva, yo repito, incido mucho siempre en lo mismo. El aparataje simplemente lo que sirve es para que se pueda corroborar aquellas sensaciones que o bien tienen los investigadores o bien han vivido los testigos de los fenómenos parapsicológicos. O sea, una especie como de juez imparcial de lo que puede llegar a ocurrir allí. Si hay algún tipo de dato extraño que arrojen este tipo de aparatos medidores, podríamos pensar en que esa alteración no normal justificaría pues algún tipo de presencia energética que también fuera anormal. Pero claro, los medidores de electromagnéticos, pues de campos electromagnéticos, no era posible, no era viable utilizarlos allí porque, aparte de la red inalámbrica, los distintos tipos de instrumentos que se utilizan en un hospital, pues la emanación de energía, en este caso de frecuencias, es muy elevada y podría falsear la lectura que podríamos obtener allí, con lo cual ese medidor no servía casi para nada. En cuanto al medidor de temperatura, 3/4 de lo mismo. Estamos hablando de una instalación con unos aparatos de aire acondicionado centralizados, muy complicado, que desconocemos cuándo se conecta y cuándo no, y la temperatura que puede haber en un sitio, salvo que venga del mantenimiento al lado nuestra, nos digan este a la no sé cuánto, en este no sé qué, en este no sé cuántos. Y aún así es muy difícil averiguarlo. Con lo cual tendría que ser una bajada térmica brutal en un espacio pequeño y en un momento también instantáneo que pudiera darnos una información sobre ese tipo de sensaciones. Y aún así, pues hace un momentillo, estando ahí al ladito, sentí un escalofrío por el cuerpo que no tiene justificación ninguna. Aquí ningún tipo de entidad que yo sepa. Simplemente es porque nuestro cuerpo hay veces que siente ese escalofrío porque con una variación muy pequeña de temperatura, si estás con una posición corporal determinada y te mueves, puedes sentir un poquitín más de frío. Y hasta que tu cerebro llega a procesarlo, puede llegar a hacerlo de golpe y es cuando sientes ese escalofrío que te recorre el cuerpo. Lo digo porque hay muchas personas que le pasa que eso ya se sabe científicamente por qué ocurre y de dar una explicación, una pista de por qué puede ocurrir. Pero es que resulta que en una zona, un empleado, en una habitación concreta donde la temperatura debía ser constante, nos aseguraba que había sentido una bajada de temperatura que incluso podría hablar de la dirección que tenía esa bajada de temperatura. Algo que nos llamó la atención. Porque, hombre, que estés en una habitación, en este estudio, y digas, hace un poco más de frío. Bueno, tiene una serie de metros cuadrados, uno puede tener más sensación que otro, puede estar más al lado de la ventana que al de la puerta, en fin, muchos factores que pueden jugar a favor de la sensación de esa bajada de temperatura. Pero cuando tú dices, he sentido un frío que me ha recorrido como si fuera de la espalda hacia adelante, eso tiene una dirección. Y ya al menos te hace ponerte alerta y seguir cuestionando, preguntando a esa persona sobre esa sensación de frío. Y realmente, cuando empiezas a hablarlo, además de eso, esta persona asegura que vio una sombra no de muy alta estatura, la cual siguió con la vista ya fuera de ese recinto y desapareció prácticamente casi ante sus ojos. Esta persona juraba por sus hijos que lo que había visto era real. Se podría decir que en el momento en el cual esa persona tuvo esa visión, podría haber sido al final de una larga jornada laboral y que podría ser perfectamente lo que decíamos al principio. Pero lo que ocurrió al principio de la jornada laboral. Además en un horario que tampoco se prestaba mucho al posible cansancio. Por lo tanto, esa experiencia que nos contaba era cuanto menos curiosa y digna o motivo de seguir la investigación en aquel lugar como, bueno, debíamos seguirla, claro. Se trata de un complejo hospitalario,
Pero en cuanto a la manifestación de este tipo de fenómenos, José Manuel, ¿habría alguna zona en el edificio que sea específicamente activa o más proclive? Sí, Pilar, porque fíjate que estando allí, evidentemente se hacen muchas preguntas, se cogen a los de seguridad, ¿verdad? Que a los que mandamos un saludo importante. Se está también con las personas, en este caso de ¿cómo eran los celadores? Hoy se me atasca la palabra, ¿eh? Bueno, al final te la aprendes, verá. Con los celadores también se está, ¿verdad? Hay un momento en el que también pues coincidimos con enfermeras de allí, con algún que otro médico, que también hay que decirlo, y en cualquier caso todos ellos nos daban el producto, en este caso, de lo que habían vivido, de su testimonio, que al fin y al cabo es lo que nos importa, ¿no? Pero hubo un momento que fue también importante, en el que nos dice, pero vamos, que esto no es nada, que si tú quieres vivir cosas fuertes, vete a la morgue. Si fuera tan fácil eso. Y claro, ahí ya entra la cosa de Jesús y mía, de decir que la morgue no nos van a dejar bajar. Vamos a ver. Una cosa es que estemos por aquí paseando, ¿no? Que parece que estamos de visita, ¿no? Sí. Y otra cosa es que te dejen bajar a la morgue, ya claro, interesándonos por otras zonas, porque evidentemente ya nos habían hablado de esa zona entre el pabellón A y el pabellón B, pero luego también está la capilla. Sí. La capilla, que además es un sitio muy caliente y que también, fíjate, tiene muchas connotaciones. A mí las capillas de los hospitales también me cogen el pellizco, ¿no? Por estar donde están y representar lo que representan. Sí. Y que allí son muchas las personas que van muy agobiadas porque en muchos casos se piden milagros que luego no se tienen, por desgracia, y evidentemente hay mucha ilusión, desilusión, hay mucha carga psíquica. Parece que no, pero eso es así. A mí es un sitio que me conmueve muchísimo, y las personas que van mucho más, ¿no? Por tanto, un poco esa zona que nos decían a nosotros que era zona de actividad extraña. A mí me llamó mucho la atención, porque muchas veces cuando se habla con un testigo te hablan un poco en tu jerga, ¿no? Y zona de actividad extraña, y aquello no sé, como que enfatiza un poco más lo que ocurre en este lugar. Y sí, de alguna forma es cierto que todas ellas, pudimos comprobar, excepto en la morgue, que efectivamente eran lugares que por lo menos había indicios de una actividad bastante fuerte. En vuestra visita también hacéis un par de sesiones psicofónicas en dos lugares diferentes, Capilla y Cruce A y B. ¿Qué captáis allí y qué relación tiene con lo que sabemos del edificio? Bueno, empecemos por la capilla. Ya que hemos estado hablando de ella, pues vamos a ver ya la parte práctica de la investigación parapsicológica. Decía José Manuel, una fuerte carga energética, la cual podría estar allí por razones obvias. Eso no hace falta ser un especialista en este tipo de campo para saber que la emotividad que puede haber allí es superior quizá a la de muchos lugares del hospital. No todos, pero quizá muchos lugares. Por supuesto hay otras plantas que la emoción va mucho mayor y es más fuerte. Pero en ese sitio fue más posible que pusiéramos, en este caso, una grabadora psicofónica, porque en la capilla del hospital no siempre hay gente. Cuando va alguien, pues sí va, y realmente se lleva allí mucho tiempo, pero cuando no hay nadie, pues es un lugar cerrado, un lugar que puedes aislarte de alguna forma, no del todo, pero sí es más retirado de la vorágine de los pasillos, de las habitaciones, de las consultas, etcétera. Y allí sí se pudo poner la grabadora psicofónica y realizar pues una serie de preguntas. En una de ellas, de este cuestionario de preguntas, que decía ¿qué quieres que hagamos?, hay una voz femenina
que dijo, venid. Le vamos a ir, ¿no? Eso es. Escuchamos. Hola, Eva. Yo no me he enterado de nada. Si la Yo sí he podemos escuchado oír de venir. nuevo. Yo sí lo he escuchado. Escuchado Yo sí lo he- bastante Yo es que estoy un poco ya sordita. A ver. Es una Oye, voz de pero además mujer parece mayor. que dice venid, venid, que lo dice dos veces. Venid, 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 venid. No sé, vamos a pedirle otra vez a... Vamos a oírla otra vez. O es que... Luego lo que hay, no, las psicofonías siempre vienen repetidas Sí, 3 veces. sí, eso sí. No, eso sí, está Y repetida. luego lo Pero que hay es un ruido detrás del venido. Sí. Como Y un, sí. un ruido ahí sí, a raro. ver, venid, venid, venid. Yo en eso no me he enterado, Pilar. No me entero. Bueno, en estéreo, es que yo he oído en estéreo. Bueno, mira, o no te he enterado, tienes exceso de oído. Bueno, no, algo no más pasa que nada. comentar. Sí, de- bueno, el sitio de verdad que, a ver, se puede hablar mucho de sensaciones. La verdad que yo abogo mucho, lo sabéis, porque los investigadores expliquemos las sensaciones que tenemos. Pero en este caso me gustaría excluirlas por el sitio donde estábamos. Es un sitio, una capilla, donde, bueno, la emotividad es distinta, donde hay una serie de imágenes, donde ya sabemos, podemos tener una especie de prejuicio sobre lo que allí ocurre en cuanto a la emotividad de otras personas, a la connotación religiosa que tiene. Pero es cierto que algo raro sí se dejaba sentir en aquel sitio. Ya no te sabré decir qué, y tampoco puedo juzgar y decir exactamente fue por esto. Con lo cual, sí, la sensación fue rara, pero todavía nos faltan más datos para poder decir que era rara porque tenía que ver con este hecho. A ver, desde mi punto de vista, el hecho más escalofriante es el momento en el que os encontráis un rosario en el suelo, en una zona donde minutos antes no había absolutamente nada. Estamos hablando de un aporte. Exactamente. ¿Cómo es la secuencia de lo que pasó, José? Cuéntanos. Pues imagínate, Pilar, que entramos en el pasillo ese que hemos dicho que era la zona del pabellón A al pabellón B. Estaba solo como la una, pero solo, ¿eh? Y bueno, lo que hacemos que es, pues, tratar con los aparatos que llevamos, sobre todo temperatura, porque, como bien ha dicho Jesús, tampoco era un valor trascendente en tanto en cuanto las máquinas de aire acondicionado se ponen en funcionamiento y tú no puedes prever eso. Aquello hay cables por todos lados y señal de wifi, de telefonía por todos lados, con lo cual también te falsea bastante Claro. la señal de campo electromagnético. Pero Como que bueno, hace interferencia, ¿no? claro, y te mete un valor añadido. Entonces, sí, la llevábamos encima, pero como algo secundario, ¿no? Grabadora siempre en ristre. Y hay un momento en el que allí, como estamos comentando, no había nadie. Baja la temperatura de una forma muy abrupta, notable, diría yo, bastante fuerte. Y en ese momento suena algo. A nosotros nos llama la atención, nos giramos, y cuando nos giramos lo que nos encontramos es un rosario en el suelo. Un rosario. Y lo que oís que es como algo que cae como o... algo que cae, como algo así. Vale, que lo que oí es literalmente sí, la caída como- del rosario. como si- como si exactamente, lo dejaran, las ¿no? bolitas, Mm. porque no es un rosario grande, es un rosario como de mano. Vamos, Mm. el rosario yo lo tengo en casa. Entonces se te cae y nosotros al verlo, claro, la mirada era de los dos con la ceja como Carlos Sobera, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y esto por qué?
de dónde viene cómo? esto, ¿no? Entonces se pregunta, ¿de quién es este rosario? Y suena una voz también femenina que dice, mío. Vamos a escucharlo, mío. ¿De quién es ese rosario? Por Dios. ¿En serio? A mí ¿De ese- quién es ese rosario? Muy arrastrado, además. Sí. Poco volumen, el Señor de los Anillos, ¿no? Mi tesoro. ¿De quién es ese rosario? Vienen amplificadas, vienen realzadas. Es verdad que cuando oímos este tipo de psicofonía, yo muchas veces le digo a José Manuel, eso lo habéis hecho vosotros. Tú le dices eso, tú le dices eso. yo reconozco, te cuento cosas, yo soy un poco Santo Tomás, ¿eh? Yo hasta que no Hasta lo lo oiga, oye, no te lo No me crees. lo creo, sí, me voy a tener que llevar un Y es día. lo mejor que haces, ¿eh? Es lo mejor que Me voy a haces. tener que llevar un día, ¿eh? Pero yo, que- ya estás tardando. yo llevo los bocadillos y la Ya estás Coca-Cola. tardando, Hugo. Ya estás tardando. Vete con ellos Ya un estás día. tardando, Es Hugo. más, avísale cuando vayáis. Eso, ¿sabes? Vente el domingo. Mira, el domingo domingo. Este domingo. El- Esto mío que tengo un pollo en el horno. ¡Ay! Tiene un pollo al Ya tengo un horno. pollo en el horno. Tiene un pollo al horno, Pilar. Bueno, el Bueno, que la, viene. la siguiente, Que viene, pero de que todas viene. maneras, es verdad, ¿por qué suenan tan nítidas estas psicofonías y no como la otra, por ejemplo, Pero que es lo que dice José Manuel, que yo creo que tienen un tratado, ¿no? Está Sí, muy tratado para que no se puede escuchar así de claro. Todas las psicofonías las realzamos porque, claro, eso muchas veces es un susurrillo que nosotros los notamos con qué, con los cascos en casa, porque llevan ya nos mucho tiempo. concentramos, pero yo te puedo decir que es muy complicado. Entonces lo que se hace es, primero, se coge ese tramo, se extrae un fragmento de ruido, se le mete en la comparativa de ruido para que elimine todo el ruido de la pista. A continuación, con ese fragmento ya limpio de ruido, se pasa a otra pista y se amplifica. Normalmente si está a un 2 se pone un 5 o un 6 y ya está más audible y se pone repetido 3 veces. Es decir, Pilar, como tú lleva un comprenderás, proceso. si se escuchara así de nítido, está claro que tendría que declinar la invitación, porque entonces yo que me da un infarto, vamos. Bueno, última pregunta, Hugo. Bueno, a modo de conclusión y ya para cerrar este tema, ¿qué creéis que está pasando en el Hospital Carlos Haya de Málaga a nivel paranormal? Complicado, pero sí es cierto que hay unas protagonistas paranormales que pueden ser el foco de atención de todos los fenómenos que están ocurriendo allí y que son las monjas. Amén de esa persona, esa mujer que se aparece, la del luto riguroso, que podría ser la misma que la señora que vio la primera testigo y que pudo ser aquella sombra de mediana altura que vio el chico que decíamos en la última experiencia. ¿Por qué son dos tipos de entidades únicamente y no son más como ocurre en algunos hospitales? Bueno, eso es lo que merece la pena tener una investigación más profunda. Lo normal, lo habitual, es que la cantidad de fenómenos en este tipo de edificios sea mucho mayor. E incluso fenómenos de corte lumínico, apariciones espectrales de mucha mayor calado, de muchísima mayor variedad, desde niños pasando por jóvenes, mujeres, hombres, vestidos, figuras blanquecinas, antropomorfas, pero es que allí ocurren dos tipos de fenómenos concretos. Estos dos, las monjas y la señora mayor. Repito que vamos a incluir la sombra y la otra mujer mayor también en el lote de esa posible entidad, de esa única entidad. Ahora habría que ver la razón por la cual se aparecen este tipo de fantasmas en el Carlos Haya.
Eso ya sería motivo de una investigación mucho más profunda y que en realidad, pues, desgraciadamente por falta de tiempo y por falta también de permisos, no podríamos realizar un edificio público como se puede realizar en cualquier otro sitio. Pero que lo interesante es eso, que ya no es un fenómeno tan amplio y tan difuso como en otros lugares, ¿no? Aquí es que aparece un niño, allí una señora, aquí un señor, y el otro era Gaspar. No, son monjas y una señora mayor. Y en ese lugar concreto, la señora mayor, en este caso, pasarela del pabellón A a pabellón B, y las monjas en algunos pasillos de una planta concreta. Hospitales, contenedores de emociones, recuerdos de vidas interrumpidas, sea como fuere, apelando a esas mismas emociones, con la vida y la muerte es el marco idóneo para que se manifieste lo paranormal. El caso del Hospital Carlos Haya es un buen ejemplo. Un lugar donde se manifiestan fenómenos inexplicables tan sorprendentes como los que te hemos contado. Y como decía Iona Fields, este hospital malagueño es uno de los centros del Hospital Regional Universitario al que se le cambió el nombre.